Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor, porque tú eres digno de exaltación, Señor. Digno, Señor, de toda honra y de toda gloria, Señor. Y tu honra y tu gloria, Señor, es para ti, Rey Santo, Señor. Bendito Rey. Seas bendecido, Rey, seas exaltado, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, obre en nuestras vidas para que también nosotros podamos exaltarte a ti, Rey Santo, Señor, por las obras de tus manos, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, seas tú, Señor, manifestando a cada uno de nosotros, Señor, aún la obra, Señor, que hemos de hacer, Señor, y de quienes somos en ti, Señor, en el cuerpo de Cristo, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, por la revelación. Gracias por el entendimiento que tú nos das, Señor, por la comprensión de tu palabra, Señor. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque tú revelas, Señor, porque tú enseñas, Señor, porque tú, Santo Espíritu de Dios, obras, Señor, hasta manifestar, Señor, lo que es la simiente de Cristo, la réplica, Señor, bendito Dios, de Cristo Jesús en nuestras vidas, de que la simiente se manifieste hasta que se muestre, Señor, ese varón perfecto, Señor, Cristo Jesús en nuestras vidas, Rey. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, y que en cada uno de nosotros, Señor, manifestemos ese amor tuyo, Rey, para hacer tu obra, Señor, en el cuerpo de Cristo, Padre. Te lo pedimos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy en la escuela profética vamos a mirar acerca de los ministerios, los 5 ministerios, y de cómo fluyen los 5 ministerios, y que vayamos entendiendo acerca de los 5 ministerios y que usted pueda mirar cómo funciona cada ministerio, y de usted mirar si usted ha sido llamado para alguno de estos 5 ministerios, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice que no todos son apóstoles, de que todos no son evangelistas, pastores, maestros. Entonces todos nosotros tenemos una función, pero no todos van a desempeñar los 5 ministerios. Entonces, la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 11 nos dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, mis hermanos, entonces aquí nosotros vemos algo que el Señor constituye primeramente a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice que a fin de perfeccionar a los santos, o sea que estos 5 ministerios hacen que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y nosotros podemos ver en Hechos 6 de los apóstoles, cuando los apóstoles estaban haciendo una labor de repartición de comida y
y hasta habían inconvenientes porque a unos se les daba y a otros no se les alcanzaba. Y podemos ver en Hechos 6 de los apóstoles, versículo 1 en adelante, donde el apóstol está hablando y toman una determinación. Hechos 6:1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mira, hermanos, que allí, aún para ser un diácono, le dicen de unos requerimientos. Entonces, asimismo, aquí el Señor está hablando, el apóstol Pablo está hablando a Éfeso y le está diciendo que estos 5 ministerios fueron constituidos a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura y a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, queriendo decir que los ministerios van a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces es importante, hermano, que cada ministerio vaya entendiendo que cada ministerio va a enseñar, va a perfeccionar a los santos, y no es solamente con su testimonio, con lo que se profetiza o con lo que se evangeliza, sino que también ellos deben de enseñar. Entonces, miramos que nos está diciendo aquí el apóstol, cuando está diciendo en Hechos 6, está diciendo que es necesario que escojamos a 7 diáconos. Y aquí después dice, y crecía la palabra y crecía el número de discípulos. Y esta es la parte que nosotros debemos de tener en cuenta, que el crecimiento de la palabra, el estudio de la palabra, la enseñanza, la impartición de la palabra hace que sean discípulos, no oyentes, no creyentes solamente, hermanos, sino discípulos, aquellos que han tomado una decisión de caminar en Cristo, de llevar la cruz, de estar crucificado juntamente con Cristo. Esto es lo que el Señor nos habla, de ser dignos de Él, de ser un discípulo que toma la cruz. Entonces, nosotros podemos mirar que en Primera de Corintios también nos están hablando acerca de los ministerios. En Primera de Corintios 12, versículo 27, también nos habla. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles, en segundo lugar, los profetas, en tercer lugar, los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo y los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todo el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todo el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Entonces, mira, hermanos, que aquí el apóstol Pablo le está hablando a los corintios, y entonces dice aquí que todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación
hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Mire lo que está diciendo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, apóstoles. Y en segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego, los que hacen milagros. Y hermanos, déjeme decirle que el que hace milagros y los que tienen don de sanidades, estos tienen que ver con el ministerio de evangelistas, ¿sí? Porque aquí está nombrando los apóstoles, los profetas, los maestros. Y después dice, luego los que hacen milagros y sanidades. Y mire que no habla tampoco del ministerio pastoral, sino que aquí no se está hablando, dice, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. Entonces, por decirlo, dice aquí, los que tienen don de liderazgo, por decirlo así, estos serían los pastores. Sin embargo, el apóstol Pablo no nombra a los evangelistas ni nombra a los pastores. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo después, dice, ¿acaso somos todos apóstoles? ¿Acaso somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? Por eso les digo, entonces aquí no están nombrando el ministerio evangelístico. Sin embargo, aquí está hablando sobre estos dones. ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían ser encarecidamente, ustedes deberían de desear encarecidamente los dones, ¿sí? Que son de más ayuda. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que el apóstol Pablo, él está hablando acerca de su ministerio y él dice muy claramente que fue el Señor que lo apartó desde el vientre de su madre. Lo podemos ver en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, hermanos, aquí vemos que estos llamamientos ministeriales, estos llamamientos son desde antes de la fundación del mundo. O sea que el Señor nos escoge a nosotros, y si nosotros lo miramos en 1 Corintios 12, versículo 4, nos está hablando de los ministerios, de los dones espirituales, y nos está hablando aún de las operaciones. Entonces, vivimos desde el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que el Espíritu Santo da los dones espirituales. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí estamos viendo entonces cómo el Señor da los 5 ministerios. Y en el versículo 6 nos dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Y una de las operaciones que hace el Padre es, por ejemplo, la salvación. Esa salvación dice que el Padre es el que los atrae a Cristo. Cristo muere por nosotros y el Espíritu Santo nos convence de pecado. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que los ministerios, los ministerios, el Señor habla de algo bien interesante, y nosotros lo podemos ver que aún estos ministerios van madurando. Estos ministerios el Señor los entrega, pero igualmente van madurando. Si nosotros vemos en Romanos capítulo 1, él dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea que aquí está diciendo que Pablo ha sido llamado a ser apóstol. Y es un caminar, hermanos,
en ese llamamiento que el Señor hace a cada miembro del cuerpo de Cristo y que debe de ser perfeccionado. Si nosotros lo miramos en el capítulo 1 de Primera de Corintios, Pablo dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y del hermano Sóstenes. Entonces aquí todavía sigue el apóstol Pablo diciendo que él está llamado a ser apóstol, no queriendo decir que entonces estas cartas él todavía no era un apóstol ordenado o algo así, no, sino que él va mostrando en cada una de estas cartas esas diferencias que se encuentran entre uno y otro, ¿sí? Entre un momento y otro de su ministerio. Y entonces en 2 de Corintios, él está diciendo en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Mire, hermanos, que aquí ya el apóstol Pablo no está diciendo Pablo llamado a ser apóstol, no, sino que dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces es para que nosotros tengamos como un entendimiento de ese llamamiento que nos hace el Señor, y que aún cada uno de nosotros debemos de entender que cuando está el apostolado, la palabra apóstol quiere decir enviado. ¿Qué quiere decir esto? Que ha sido enviado para hacer una obra específica. Y si nosotros lo miramos en Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo está diciendo que a Pedro fue enviado a los de la circuncisión a predicarles el evangelio de Jesucristo, y que a los gentiles fue enviado él. Entonces podemos decir que a cada uno de los apóstoles les dan un llamamiento específico para hacer una obra específica también. Y nosotros también podemos ver que aún en el antiguo pacto podemos ver un apóstol, ¿sí? Un apóstol, por decirlo así, un apóstol del Padre, ¿sí? ¿Por qué un apóstol del Padre? Porque es el Señor Yahvé el que lo llama a Moisés, y lo llama con un llamamiento específico de ir a libertar al pueblo de Israel de donde estaba en Egipto y llevarlo a la tierra que fluye leche y miel. Entonces ese era un llamado específico que él encarecidamente cumplió hasta el desierto, ¿sí? Entonces podemos ver que estos llamamientos, Pablo, él dice que él, gracias a Dios, pues él terminó su llamamiento, y él dice que solamente espera la corona de justicia, que he terminado mi carrera, he permanecido en la fe, ahora solo me espera la corona de justicia que dará el Señor. Entonces vemos cómo cada uno de estos ministros tiene un llamamiento específico, y por eso se le dice enviado, ¿sí? Enviado a algo específico que el Señor hace. Entonces en este tiempo igualmente no va a cambiar esos llamamientos que el Señor está haciendo. Y nosotros podemos mirar algunas señales de el ministerio apostólico. Si nosotros miramos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 nos dice: Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces aquí nos está diciendo que los apóstoles son administradores de los ministerios de Dios. Y por ejemplo, ese misterio que el Señor dio a ellos de manifestar la salvación para los gentiles, es un ministerio de salvación, y como les decía,
Él delega tanto para los de la circuncisión como para los de la incircuncisión. Entonces son misterios de Dios, y el Señor ha estado hablando que Él va a revelar la palabra y que va a revelar esos misterios. Entonces, hermanos, es importante que nosotros estemos entendidos de estar leyendo la palabra, estar sumergidos en la palabra. ¿Por qué? Porque cada vez van a venir una revelación de la palabra, una revelación de misterios, y que nosotros debemos de ir al tanto, como va fluyendo el río, asimismo nosotros debemos de ir en el nado. Porque en Ezequiel muestra que en el río uno va sumergiéndose en los tobillos, en los talones, en los tobillos, en las rodillas, en los lomos, y después el río va creciendo cuando nosotros vamos sumergiéndonos cada vez más, entonces hasta el nado. Y esa es la parte de el ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces debemos entender esto, que la revelación va a ir aumentando, pero nosotros no podemos quedarnos con el agua en los tobillos. Si nosotros nos quedamos en el agua en los tobillos y no nos sumergimos más en el río, vamos a no entender bien la revelación que el Señor está dando. Y entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que el ministerio apostólico son administradores de los misterios de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 9 nos dice los derechos de un apóstol. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo, Bernabé, no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey de trilla, tiene Dios cuidado de los bueyes. Entonces aquí está el apóstol Pablo hablando aún de la similitud que habla de estos bueyes que trillan y que tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Entonces, hermano, aquí el apóstol Pablo está hablando sobre los derechos de un apóstol. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca del ministerio de los apóstoles. Entonces, nosotros podemos ver en Lucas que el Señor llamó a los discípulos, y dice aquí en Lucas capítulo 6 y versículo 12 nos dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, mira, hermanos, tan tremendo esto, porque eran sus discípulos que habían estado caminando con él y él les había estado enseñando. Entonces llega un momento en que ya no los llama sus discípulos, sino que los llama apóstoles. ¿Por qué? Porque el Señor, en un momento dado, él cogió y los envió a los 12 a que fueran delante del Señor mismo, ¿sí? Predicando y manifestando que había llegado el tiempo del reino de los cielos. Entonces, nosotros tenemos que entender que la palabra apóstol viene del griego apóstolos, que quiere decir enviado. Entonces, por ejemplo, en la predicación del evangelio que nosotros hacemos en la plaza de mercado, hermanos,
me encontré con un varón y que él me hablaba y me decía, el Señor me llamó para hacer esto, yo soy un apóstol, ¿sí? Él me decía, yo soy un apóstol y el Señor me llamó para hacer Isaías 58, me decía así. Y dije, tremendo varón, porque de verdad que sí, yo te creo, pero tienes que levantarte, porque pues estaba en un lugar y lo cogí en un lugar que pues estaban consumiendo droga. Y yo le dije, tenés que levantarte, nosotros te ayudamos si querés a levantarte para que desarrolles esa obra. Pero él la tenía clara, el llamamiento de él, el ministerio de él y el envío que el Señor le había hecho. Entonces es muy tremendo, hermanos, que hay personas que saben sus llamamientos, pero estar en unos lugares que realmente no le corresponden. Hemos tenido personas, hermanos, con llamamientos tremendos. Por ejemplo, un varón que tiene un llamamiento porque no se ha muerto, lo tiene todavía y lo puede ejercer, y que va a ungir reyes, hermanos. Un llamamiento que tiene para ungir y para manifestar los llamamientos de otros ministros. Entonces eso es hermoso, eso es precioso, hermanos. Queriendo decir esto, que estos llamamientos uno puede tener una afinidad en ese llamamiento que el Señor le ha hecho. Uno puede ir teniendo una afinidad y uno puede irse identificando con lo que es uno, mis hermanos. La palabra profética que a uno le dan tiene que ver mucho también con esos llamamientos que el Señor ha hecho en la vida de uno. Entonces, aquí vemos cómo el Señor primero eran discípulos y después los llamó a ser apóstoles. Entonces, queriendo decir, hermano, que usted tiene que caminar en un discipulado con el Señor, y en ese discipulado el Señor le va a manifestar lo que es usted. Importantísimo. Entonces, vemos que sus 12 discípulos que él llamó, les llama después apóstoles. ¿Por qué? Porque los va a enviar. Entonces, hermanos, nosotros también podemos mirar que el Señor les dice, cuando los envía, les dice que no lleven bordón, que no lleven 2 túnicas, que no lleve toda cosa. ¿Por qué? Porque los iban a recibir y les iban a suplir toda su necesidad. Pero después el Señor les dice, tienen que llevar bordón, tienen que llevar túnicas, tienen que llevar todo. ¿Por qué? Porque van a andar entre lobos. Entonces, asimismo, el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 16, está hablando sobre sus sufrimientos como apóstol, y lo dice en un sentido como de que la gente no creyera lo que es él. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguna os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo después va a sacar una carta donde dice quién es él, ¿sí? Pero el apóstol Pablo está diciendo que a él no le han creído, y él habla sobre estas situaciones de los padecimientos como apóstol de Jesucristo. Entonces, nosotros vemos que estos ministerios se entrelazan, hermanos. Debemos entender esta parte que los ministerios van entrelazados, y por ejemplo el ministerio apostólico va entrelazado con el ministerio profético, y lo miramos en Efesios capítulo 2 versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí vamos mirando, hermanos, que el apóstol Pablo con propiedad está diciendo que nos edifiquemos bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas, ¿sí? Él está diciendo que debemos de edificarnos, y en Efesios capítulo 3, versículo 5 nos dice en adelante: Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, mire, hermanos, que aquí está diciendo que misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas. O sea que van de la mano, esta revelación va de la mano por medio de los apóstoles y de los profetas para hacer esa obra, dice, por el Espíritu. Entonces, asimismo como la palabra de Dios nos muestra de los 12 apóstoles del Cordero, nos muestra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5 en adelante, nos muestra esos llamamientos del apóstol del Cordero. Igualmente les digo que esos llamamientos los hace el Señor Jesucristo. Y miremos el versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí vemos estos llamamientos que el Señor va haciendo a cada uno, y dice la palabra de Dios que aún, hermanos, Él fue llamando a aquellos que ayudaron al ministerio del apóstol Pablo, les fue encargando, les fue comisionando y les fue llamando también apóstoles. Y podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 14, versículo 14 nos dice: Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Entonces, hermano, hay una situación que muchas veces hablan que ya no hay apóstoles. También dicen que ya no hay profetas, que esos ministerios ya no hay. Y entonces, pues, estaríamos negando, por medio de la misma palabra de Dios, estaríamos negando todo esto que el Señor habla. Y así como el apóstol Pablo, y que después Bernabé también es llamado apóstol para hacer una obra, porque después apóstol se va a su segundo y tercer viaje, y Bernabé se va para otro lugar a hacer esa obra del ministerio, para que los gentiles también conozcan al Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí cómo el Señor muestra aquí un llamamiento también para Bernabé. El apóstol Pablo no es el último y que ya no hay más apóstoles. Vemos aquí también a Bernabé. También podemos mirar en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 nos dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Miren, mis hermanos, que aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses, y en el capítulo 2 dice ministerio de Pablo en Tesalónica, y entonces él está hablándoles en el versículo 5 a ellos. Mire que está hablando en plural, miremoslo.
Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo de él, de Silvano y de Timoteo. Estos dos varones más, juntamente con el apóstol Pablo, él los está mostrando como apóstoles de Cristo, mis hermanos. Entonces, vamos viendo que en el transcurso del ministerio del apóstol Pablo, los acompañantes del apóstol Pablo, también se les dio ese cargo de apóstoles de Cristo no por hombres, como el apóstol Pablo mismo dice, sino por Jesucristo. Nos lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo de su llamamiento y que no es por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó entre los muertos. Entonces, hermanos, también podemos ver cómo el Señor comisiona a una mujer y vemos a María Magdalena, ella está en el sepulcro y vemos en Juan capítulo 20, versículo 16, cuando el Señor se le presenta a María. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mira, hermanos, que si nosotros miramos anteriormente, los discípulos, María Magdalena, ella había ido muy temprano, todavía estaba oscuro, y les dijo que el Señor no estaba allí. Fueron Pedro y fue Juan a mirarlos, pero ellos no vieron al Señor, fue los lienzos puestos y todo ello, pero María Magdalena se quedó allí, ellos se fueron, y María, ahí es donde el Señor se le presenta, y mire cómo lo dice en el versículo 17, dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, o sea, fue enviada. Y esto, el de ser enviado, esto es un apóstol. Entonces, nosotros no podemos menospreciar la obra del Señor y que solamente son apóstoles, son los hombres, no mujeres. Quiero decir que mucha gente sí se puede nombrar apóstoles, tanto hombres como mujeres, pero déjeme decirle que el mismo apóstol Pablo dice que no le permito que la mujer enseñe al varón, ¿sí? No le permito que la mujer haga esto o lo otro, pero debemos de entender que el apóstol Pablo también nos dice a nosotros ahí en Colosenses que cuando estamos en el Espíritu, estamos uno en el Señor y ya no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender del caminar en Cristo Jesús y de andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Entonces, no se puede catalogar, no se le puede decir que una mujer no puede enseñar, una mujer puede tener un llamado de estos ministerial y lo que se requiere es que tanto el varón como la mujer anden en el Espíritu, vivan en el Espíritu, ¿sí? Y entonces aquí el Señor está diciéndole que más ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos, o sea, a los apóstoles, las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Es lo mismo que el apóstol Pablo habla de uno de los requerimientos de ser apóstol. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús, nuestro Señor. Dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. O sea que es como estos requisitos que se pide de un apostolado, tanto de ver al Señor como también, ¿sí?, de
de que el Señor comisione, de que le dé una comisión para hacer, para elaborar. Y entonces nosotros podemos mirar, hermanos, cómo el Señor va perfeccionando al apóstol, perfeccionando a los ministerios, ¿sí? A cada uno de ellos, digámosle que se les hace el llamado, pero no es que de un momento a otro sea ya esto, sino que va caminando en pos de lo que el Señor le está hablando, le está diciendo, y en el momento oportuno que el Señor lo envía, así como por ejemplo Juan el Bautista. Primero tuvo que manifestarse Juan el Bautista, este también es un enviado del Señor, del Padre, y también viene la manifestación del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no se manifestó antes de que fuera el enviado de parte del Padre, Juan el Bautista, para abrir el camino al Señor. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acerca del apostolado, de los requisitos de ser un apóstol, de ser un enviado. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por todo aquello, Señor, a todos aquellos comisionados, Rey Santo, Señor. Rey, te damos gracias, Rey Santo, Señor, porque así como el apostolado, Señor, es comisionado a una obra, Señor, para hacer, asimismo también, Señor, cada uno, Señor, de los ministerios, también tú los comisionas, Rey Santo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, y que seas tú manifestando, Señor, la obra, Señor, en los ministerios, Señor, en el cuerpo de Cristo, Señor. Te lo pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, manifieste, Señor, lo que son nuestros hermanos en Cristo, para que asimismo caminen, Señor, bendito Dios, en ese propósito, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. El Señor me los continúe bendiciendo, mis hermanos. Damos gracias al Señor por esta palabra.